Ahora vamos a darle solución a este nuevo sistema mecánico que está constituido por 1, 2, 3 resortes, un amortiguador y 2 masas. Por lo tanto, nuestros parámetros de control sería el desplazamiento de la masa M1, aquí está medido el X1, el desplazamiento de la masa 2, aquí está colocado, monitoreado el desplazamiento, en este caso vertical, de la distancia X2 de T, donde se le está aplicando la fuerza sería en X2 de T. Bueno, ahorita voy a hacer un reacomodo. Voy a suponer mejor que se aplique la fuerza aquí en el nodo X1 de T. El amortiguador y el resorte están compartiendo los dos espacios de entre la masa 1 y la masa 2. Bueno, el argumento o el cuerpo del problema dice, primeramente, una red equivalente al sistema mecánico. Bueno, vamos a encontrar primeramente una red equivalente al sistema mecánico. Entonces tenemos ese sistema mecánico, inciso A. Voy a colocar, de acuerdo al criterio anteriormente observado, primeramente colocar el punto 0. En este punto 0, igual que la Tierra eléctrica, un punto eléctrico 0 en donde no tenemos voltaje, ni corriente, ni potencia eléctrica. En cambio, este punto 0, que es la Tierra, no tenemos desplazamiento, no tenemos velocidad y no tenemos aceleración. Entonces lo que primeramente debo de colocar. Entonces aquí X de T vale 0, B de T vale 0 y aceleración de T igual con 0. Esto es lo que acabé de mencionar hace un momento. Bueno, lo voy a dejar por ahí indicado. Entonces ahí está primeramente representado nuestra Tierra, y posteriormente debemos de indicar los puntos importantes. Aquí está un punto importante y otro punto importante en donde se están monitoreando, donde se están observando los desplazamientos verticales en este caso. Es decir, aquí tengo un punto pues conocido como un nodo X1 de T, y aquí está otro punto también denotado como X2 de T. Estos son los puntos de referencia a donde están unidos todos los elementos. Haciendo la observación, aquí no voy a aplicar la fuerza, aquí la voy a aplicar en este punto. Exactamente aquí es donde voy a aplicar la F de T. Bueno, entonces, siguiente paso para generar la red mecánica, debemos de colocar todos los elementos que están participando. Voy a analizar primeramente esta parte, esta porción, indicando primeramente que en el nodo X1 de T le estoy aplicando la F de T. Aquí está, F de T, punto fijo, y está colocado directamente a ese punto de desplazamiento. ¿Quién sigue? El elemento más básico, que es K1. Recuerden que está unido a este punto, que es este. Aquí está este punto, es el resorte, y el otro punto está colocado acá, a tierra pues, ¿no? Y esta va a ser mi K1. ¿Y qué más sigue? Pues nada más. Ahí ya está colocado todos los elementos que participan o que están unidos en X1. Siguientes elementos. Entre el nodo X1 y el nodo X2 se encuentran dos elementos. Me faltaba, por el efecto de gravedad. Por el efecto de gravedad, esta masa está conectada aquí. Esta es la masa 1, está conectada a ese punto. Este punto es este. Y por el efecto de la gravedad, por el efecto del campo magnético, el efecto campo magnético generado generado por la Tierra, pues obviamente va a ser atraído aquí hacia Tierra. Listo, ahora sí están los tres elementos: fuerza, resorte y masa. En cambio, entre el nodo X1 y el nodo X2 están unidos K2 y B. Es decir, aquí está B,
y aquí está el resorte. Este es K2 y este es el resorte. Miren, estos dos elementos de entre el nodo 1, no entre la, bueno, obviamente entre la masa 1 y la masa 2 tenemos este tipo de amortiguamiento y este tipo de resorte, pero están unidos directamente a X1 y a X2. Posteriormente tenemos la masa 2 que está unido a X2, aquí está este extremo, la masa 2, y por el campo magnético es atraído hacia la Tierra. ¿Qué más hay? Nada más, ¿verdad? Ahí está la K3. K3 está unido a este punto, que es el punto de monitoreo, ahí está, y a Tierra. Este es el K3. Y como pueden ustedes observar, ahí están ya todos los elementos que participan, ahí están ya todos colocados. ¿Sí? Entonces ya está indicado, ya está resuelto el criterio A, una red equivalente al sistema mecánico. Cuestión B, las ecuaciones que describen el comportamiento dinámico en el dominio de la variable compleja S. Obviamente debo de encontrar las ecuaciones que describen ese comportamiento dinámico. Inciso B. Vamos a ver cómo la resolvemos. Voy a sacar dos ecuaciones de equilibrio. La primera, aquí está llegando esta f de t y está saliendo esta f de k1, f de la masa 1, f de k2 y f del amortiguador, f de b. Por lo tanto, todo lo que entra está entrando f de t es igual a todo lo que sale. Sale f de k1, esta, más f de k2, esta, más, ¿cuál sigue? El amortiguador en importancia del amortiguador, y por último el de la masa, f de m1. F de t es igual, modelo matemático de cada uno es K1 por el desplazamiento. ¿A qué desplazamiento está unido K1? A X1 de t, más K2 es la constante de proporcional K2, pero este elemento está compartiendo dos nodos, es decir, va a estar compartiendo dos desplazamientos. Primer desplazamiento, X1 de t menos X2. Ahí así, para ahorrarme tiempo no lo pongo en el dominio del tiempo, pero están indicados en el dominio del tiempo. Ahí está, más B, pero nuevamente este amortiguador está unido entre dos puntos que tienen movimiento, B1 menos la velocidad 2, como si fuera pues un análisis de nodo en circuitos eléctricos. Por último, la masa 1 por la aceleración de la masa 1, f de t estoy transcribiendo, más b, b1 más b, b2 más la masa 1, ahora sí por la derivada con respecto al tiempo, la razón de cambio con respecto al tiempo de la velocidad de la masa 1. Vamos por acá. Recuerden, estas están también en el dominio del tiempo. Esta ya está en el dominio, separada. K2 X2 de t más B sería B por la derivada con respecto al tiempo de quién, del nodo B1, entonces es X1, ¿sí? Menos B por la derivada con respecto al tiempo de quién, de B2, y B2 es la velocidad monitoreada en el punto X2, más masa 1 por la derivada con respecto al tiempo de quién,
de la derivada con respecto al tiempo del desplazamiento a una velocidad x. Pero ¿en dónde se encuentra unido? ¿A qué desplazamiento se encuentra unido m1? A x1. A x1. Ahí está. Listo. ¿Qué hacemos? Bueno, voy a transcribir rápidamente. ¿Qué hago? Bueno, hay elementos. No, todavía no. Dejen, transcribo. Está un poco larguita el modelo matemático, pero pues hay que hacerlo. x1 de t más k2, recuerden que está en el dominio del tiempo, menos k2 x2 más b de entre dt x1 menos b de entre dt de x2 más m1 d cuadrada de t cuadrada de la multiplicación de estos dos x1 de t. Ahí está. Ahora sí le voy a aplicar transformada de Laplace. Le voy a aplicar transformada de Laplace a todo este chorizote. F de s igual a k1 x1 de s más k2 x1 de s menos k2 x2 de s más b s x1 de s menos b s x2 de s más m s cuadrada x1 de s. Hasta ahora sí. F de s en función de x1 está k1, ¿quién más? K2, ¿quién más en función de x1? Más bs es este, ¿quién más? Y más ms cuadrada, todos estos elementos están en función de x1 de s. Elementos que están en función de x2 de s menos, aquí está un x2, es negativo, entonces con un signo negativo que indique dentro del símbolo de agrupamiento, digo fuera del símbolo de agrupamiento, me va a dar a entender que está un k2 y está un bs más bs. ¿En función de quién? En función de x2 de s. x2 de s. Y para nosotros esta va a ser la ecuación número 1. Si ustedes recuerdan, en análisis de nodo, el primer elemento es la suma de todos los elementos que están participando o unidos en el nodo 1. Aquí están. Está K1, está K2 y está M1. Aquí me faltó aquí un M1. ¿Sí? Y el siguiente elemento son los elementos que están compartiendo el nodo 1 con el nodo 2 y es negativo. Está compartiendo a K2 y está compartiendo a el amortiguador, ¿sí? El amortiguador B. Y ahí está indicado en función de x2 de s. Esa es para nosotros la primera ecuación. Segunda ecuación, aquí estoy analizando, faltó indicar, aquí voy a analizar el nodo 1. Déjenme borro esto, era una mala indicación del punto de referencia 0. Analizando el nodo x1 de t. Todo este modelo matemático nos dio como resultado al analizar ese nodo. Seguimos. Ahora me faltaría indicar el nodo. Aquí sí va a haber oportunidad. Ahí está. Voy a analizar ahora el nodo x2. A ver, déjenme cómo le hago para
Sí, ahí está, en esta parte. X2 X2 de T. Esto es lo que voy a hacer. Voy a analizar ese nodo. Ahí está. De igual manera, el modelo matemático que describe ese comportamiento sería este. No le estamos aplicando ninguna fuerza, por lo tanto me conviene indicar que aquí está saliendo esta F de K3, está saliendo esta F de la masa 2 y ahora sale F de K2 y va a salir F de B, F de B. Como estoy analizando el nodo X2, así me conviene indicar que todo sale. Bueno, entonces está saliendo F de K2 más F de K3, amortiguador más F de B y por último la masa, F de la masa 2. Esto es igual con 0. El modelo matemático de cada uno es K2 y este resorte, recuerden que está a X2 menos X1. ¿Sí? Más K3 y está ubicado el K3 únicamente hacia el nodo X2 más B, recuerden que el amortiguador está a B2 menos B1 y por último la masa masa 2 por la aceleración de la masa 2 igual con 0. Rápidamente, bueno, ya de una vez voy a multiplicar algunos elementos. Multiplico algunos elementos y me quedaría así: K2 X2 K2 X1 menos K3 X2 más B, ya de una vez es B2, pero B2 va a ser la derivada con respecto al tiempo de X2 menos B por la derivada con respecto al tiempo de B1 y B1 está pues monitoreando a X1. Ya de una vez en un solo paso, porque estoy viendo que no me va a caber. Listo. Más masa 2 por la derivada con respecto al tiempo de la velocidad de la masa 2 igual con 0. K2 K3 X2 más B, ese queda así indicado, D entre dt X2 menos B de entre dt de X1 más masa 2 D entre dt de la velocidad, recordando que es D entre dt de la masa 2 está ubicado en X2 igual con 0. Ahí está. Si le aplico transformada de Laplace, ahora sí le vamos a aplicar transformada de Laplace, aplicándole transformada de Laplace a toda esta parte. A ver si lo hago más compacto. Sí nos va a dar. Vamos para no escribir aquí en la parte de arriba, porque pues recuerden que escribimos así en columnas para que se denote el procedimiento. Circuito, primer columna, ahí está este análisis, siguiente columna, así está este análisis y así nos la llevamos. Transformada de Laplace, déjenme lo pongo en colorado para que resalte. Transformada de Laplace, K2 X2 ds menos K2 X1 ds y así sucesivamente, para no cansar mi voz aguardientosa, más B S X2 ds
menos b s x1 de s más m2 s cuadrada x2 de s igual con 0. Agrupando términos, ahora voy a agrupar términos, todos los términos que contienen a x1 de s negativo. Entonces de igual manera nada más aparece K2 y va a aparecer menos BS menos, no, es más BDS. Recuerden, menos por más va a dar este término. No. Este debe ser positivo, el cajón. A ver. Aquí está, miren. Aquí quién sé qué chingas pasó. Y ya la regué. Aquí está. F, este es positivo, este es positivo, este es positivo. Sí, pues está en función de x2, entonces debe ser positivo. Ahora ahí está. Menos K2 y es este otro elemento es el que está participando. Más, ahí. Todos esos elementos están en función de x1 de s. Aquí está. x1 de s. Más todos los elementos en función de x2. Aquí está K2. Bueno, aquí podemos ver que debe estar K2, K3 y B. Miren, aquí está K2, K3 y B. K2, K3 más BS y también la masa más masa 2 S cuadrada en función de, voy a colocar el azul, en función de x2 de s igual con 0. Este es igual a 0 y ahí está. Y este para nosotros va a ser la ecuación número 2. Ya encontramos la ecuación número 1 y determinamos la ecuación número 2. Vamos a ver qué más nos piden. La representación de las ecuaciones encontrarse en su forma canónica. Bueno, déjenme, ahora sí la coloco de este lado. Bueno, no quería utilizar ese espacio, pero aquí la voy a colocar. Forma canónica. A, B, C. Forma canónica de las dos ecuaciones. Recuerden que la forma canónica va a estar representado a una matriz que contiene todos los coeficientes, multiplicado por el vector de control, igual a las respuestas forzadas o excitaciones. Entonces primeramente voy a colocar los coeficientes. Son estos coeficientes. Primeramente la ecuación número 1, esta es la ecuación número 1, ¿sí? Esta es la ecuación número 2, ecuación número 1, son todos estos elementos. En la ecuación número 1 van todos los elementos que están unidos al nodo x1. Está K1, está K2, está el amortiguador y está la masa. Es decir, está K1 más K2 más, ¿qué otro elemento sigue de importancia? El B y este sí tiene una derivada BS y por último más M1 S cuadrada. Ahí está, listo, menos los elementos que están adyacentes al nodo 1 y compartiendo al nodo 2, que es K2 y B. K2 más BDS y ahí está. Todos estos elementos van a estar siendo monitoreados por la variable de control
x1 de s y variable de control x2 de s. Este por este me da el primer término, este por este me va a dar el segundo término, igual a los resultados, y el resultado que tengo yo es esto igual a f de s. Entonces esto me indica que en el nodo x1 le estoy aplicando la fuerza, y ahí está la primera ecuación. Siguiente ecuación, partiendo de esta, recuerden que es la compartición de los elementos menos, y es esta diagonal, K2 más BS, más la suma de todos los elementos, aquí está, mira, adyacentes al nodo x2, que sería K2, K2 más K3, ¿qué otro elemento de importancia? B más B de S, ¿qué otro elemento de importancia? La M, M2S cuadrada, ahí está. Este por este me da el primer término, este por este, aquí está, este por este me da todo este término, todo ese choriqueso, me da este término, igual a ¿cuánto? Igual a 0. Y ahí está ¿cómo se llama? La forma canónica de las dos ecuaciones. Por último, me faltaría determinar el diagrama a bloques. Inciso D, la representación del sistema por medio de un diagrama a bloques. Vamos a ver en dónde lo coloco. Lo voy a colocar acá, de la forma matricial, y de aquí voy a despejar de la ecuación 1, voy a despejar para obtener 1'. Lo voy a poner aquí diagrama a bloque, ABCD, diagrama a bloque, ABCD, diagrama a bloques. Listo. De aquí voy a despejar x1 de s, lo voy a despejar. Este elemento ya se encuentra acá, f de s, todo este elemento está restando, va a pasar sumando, más K2 B de s, ¿sí?, que está multiplicando a x2 de s. ¿Simón? Y por último, todo este elemento que está multiplicando va a pasar por acá dividiendo, es decir, 1 entre todo esto. Rápidamente lo podemos observar que estos elementos que participan son estos de ese cuadrado. Ahí está despejada la ecuación número 1, que va a dar como resultado x1'. La ecuación número 2, obviamente 2', va a salir del despeje de la ecuación número 2. Voy a despejar x2 de s. Entonces x2 de s es igual, este está restando, va a pasar por acá sumando, que sería K2BS, K2 más BDS, que está siendo multiplicado por x1 de s. Listo. Todo este elemento está multiplicando a x2 de s, va a pasar dividiendo. Entonces todo esto va a estar multiplicado por 1 entre, nuevamente la misma expresión que tenemos por acá arriba. No es distinta, es K2 más K3 más BS más, aquí está la indicación, aquí está participando m2 de s al cuadrado, y ahí está. Y listo, ya tenemos aquí el despeje de x1 y x2, y lo único que tengo que hacer es graficarlo en diagrama de bloque. Voy a graficar 1'. Primeramente observo que es un f de s que está entrando aquí,
más llegan a un sumador, y el sumador está siendo representado por un bloque constante, también este es positivo, un bloque constante que vale K2BS, K2 más BS, y lo está multiplicando una señal de control, y esta señal de control tiene la representación de X2DS, aquí X2DS, ahí está, llega, multiplica y se está sumando con una BDS, y sale esa señal, salimos con esta señal, y multiplica todo un bloque representativo por, o representado por K1, K2, BS más masa 1 S cuadrada. Todo este bloque constante. Ahí está. Señal, y da como referencia esta señal a X1 de S. X1 de S. Ahí está. Entonces ya tenemos representado en diagrama de bloque la ecuación 1'. Ecuación 2'. Es X1, aquí ya tengo X1, multiplica un bloque caracterizado por K2 más BS, sale y debe de multiplicar a un bloque indicado por, déjenle, le mocho aquí tantito, echándole tantito, aquí así, este es esta, K2BS, K2 más BS, sale, ahí está, y multiplica este bloque que es 1 entre todo este chorizote, K2, K3, K2, K3, BS, BS más M2S cuadrada. Ahí está, por cuestiones de espacio así me quedó. Y por último, salimos, bueno, ahí está, salimos, esta es la salida, salimos y nos da como resultado a X2DS, aquí está X2DS, la ocupo acá, por lo tanto llegamos con un conector, y se lo ponemos aquí, y ahí está, y tenemos ahí el resultado en diagrama de bloques de las dos ecuaciones, y nos dio como resultado una interpretación o un sistema con retroalimentación. Entonces, para que no se pierdan, inciso A, diagrama de cuerpo libre, inciso B, las dos ecuaciones, aquí está la primera ecuación, segunda ecuación, posteriormente hice una representación de esas dos ecuaciones en forma canónica, aquí está en forma canónica, y posteriormente despejé para el diagrama de bloques X1 y X2, que me dio como resultado X1 al despejarla de la ecuación 1', X2 de la ecuación número 2, y hago su representación de diagrama de bloques, y así es como nos da ese resultado. No sé si sea necesario rayarle o yo creo que sí se entiende, ¿no? Sí se observa, y luego ya tomando como apoyo el video, pues rápidamente se identifican o se ubican en dónde está cada una de nuestras partes analíticas. O sea, pues lo que les quería decir, que si hago esto, esta y obviamente la parte de arriba, ahí está, nada más esa, y obviamente el diagrama de bloques está caracterizado desde acá, ahí está, más o menos para que se den una idea.
de cómo está estructurado nuestro espacio y con las respuestas propuestas. Entonces, sería todo de nuestro análisis matemático y deductivo de una red mecánica. Ya nomás faltaría dejar una actividad y con eso concluimos la unidad número 2. Bueno, nos vemos.